Buenas noches, gracias John por la presentación y gracias por habernos invitado. Y cuando digo habernos, porque hablo en nombre de la Asociación de Hemoterapia y hablo en representación de nuestros especialistas que son los médicos hemoterapeutas. Y trabajar o hablar de guías es hablar de consenso. Me parece que eso es lo que necesitamos, y consenso basado en evidencias y fundamentalmente también basado en las realidades, porque nosotros creo que lo que no tenemos que hacer o que debemos aprender es que en realidad lo de copiar y pegar, porque a veces uno se ascribe a lo que son las normas o guías internacionales y después dice, bueno, esto yo no lo puedo aplicar. Entonces me parece que uno tiene que ver sobre las guías o las recomendaciones internacionales y hacer ver cuál es la situación de cada país, de cada región, de cada institución, y en función de eso uno tiene que trabajar. Y la experiencia de trabajar en conjunto yo la armé desde una parte muy chica. Yo fui jefe de hemoterapia de la maternidad Sardá desde el año 2007, perdón, desde el 2003 hasta el año pasado, que pasé a ser el director del Instituto de la Provincia de Buenos Aires, y realmente pasaba algo. La primera hemorragia periparto que hubo, se abrió la puerta del servicio y vino el anestesista y dice, dame lo que tengas. Porque había una paciente que estaba sangrando profusamente. Entonces dije, no, dame lo que tengas, no. Contame qué tiene la paciente y vamos a ver qué le hace falta. Porque llega un momento en que te voy a dar la heladera entera, la paciente sigue sangrando y yo no tengo más que hacer. Entonces vamos a empezar a trabajar en consenso. Y así fue como a partir de esa situación empezamos a trabajar un obstetra, una intensivista, el anestesiólogo, un cirujano y hemoterapia, y empezamos a hacer unas guías locales, unas guías institucionales para la hemorragia periparto. Y gracias a eso bajamos un 35% en la utilización de glóbulos rojos y un 70% de la preparación de componentes, la utilización de componentes plasmáticos, los crioprecipitados o el plasma fresco congelado. Entonces, eso realmente, bueno, y sobre eso también tenemos que decir que las pacientes sobrevivieron, que también eso es lo más importante, ¿sí? Porque en la maternidad Sardá hace 10 años que, bueno, 10 años hubo una sola muerte por hemorragia periparto. Bueno, y eso un poco habla de haber trabajado en consenso. Y bueno, y ahí están los buenos resultados. ¿Por qué hablamos del uso apropiado? Durante mucho tiempo se habló del uso racional, y racional habla de raciones, entonces queremos darle otra, desde el punto de vista semántico. Nosotros no trabajamos con raciones, trabajamos con las ideas de la clínica sobre el paciente, sobre el cuadro clínico, y sobre eso trabajamos, sobre lo que tenemos. Entonces tenemos que hablar del uso apropiado de la sangre. Y en realidad, ¿por qué hacemos hincapié en que debemos utilizar este recurso en forma totalmente lógica? Es porque es un recurso muy escaso, no está exento de riesgos, hay un incremento en el número de solicitudes de transfusión. Los avances en la medicina en general y en la cirugía hacen que se necesiten cada vez más soporte transfusional, tanto de componentes como de hemoderivados, y también porque hay un notable aumento de poblaciones de edades avanzadas que necesitan de la terapia transfusional. Y también al principio de la vida también hay necesidad de terapia transfusional en los neonatos, porque justamente es la otra población, el otro extremo de la vida donde se transfunde, y se transfunde mucho. Entonces son en los extremos de la vida donde hay una terapia transfusional bastante elevada. Las transfusiones no están exentas de riesgos. Uno tiene que partir de esa base que cuando uno está transfundiendo, está administrando un tejido vivo, ¿sí? Y solamente para hacer un pantallazo decimos que las reacciones transfusionales, que es a lo que nosotros las esperamos, porque cada vez que transfundimos esperamos que se produzca una reacción post-transfusional, decimos que las podemos dividir en dos grandes grupos: aquellas que se producen acompañadas por fiebres o que se inician con un cuadro febril, que es la reacción hemolítica aguda, la reacción febril no hemolítica, la sepsis posttransfusional, el edema pulmonar no cardiogénico asociado a la transfusión. También tenemos reacciones hemolíticas tardías o el injerto versus huésped posttransfusional. Y también tenemos aquellas que no cursan con fiebre, que son la reacción alérgica, la hipotensión asociada a transfusión,
la sobrecarga de volumen, la transmisión de infecciones, la púrpura posttransfusional y la sobrecarga de hierro. ¿Cuáles son las bases estructurales para la cual necesitamos un uso apropiado de los hemocomponentes? Lamentablemente tenemos que hablar de la falta de educación sobre medicina transfusional en la formación del médico. En las residencias pasa lo mismo. La medicina transfusional no está siendo considerada como una especialidad de que deba ser tenida en cuenta durante la formación del grado y del posgrado también. Y nos cuesta mucho inclusive después conseguir médicos que se dediquen a la especialidad. Cada vez somos menos y eso también nos cuesta muchísimo. Falta el capital humano. Lamentablemente no tenemos un recurso humano que se adscriba a la especialidad médica que es la medicina transfusional. Los comités de transfusión existen y cuando existen no funcionan o no existen y cuesta mucho que haya un comité de transfusión en cada hospital que pueda auditar la terapia transfusional. En general la medicina transfusional se basa en mitos y no en datos. Esto del dame lo que tenés, dame lo que tengas, dame 2 de glóbulos, 3 de plasma, 4 plaquetas y 4 críos, ese combo. O sea, si uno se pone a pensar por qué y no le encuentra una base, un sustento científico, pero existe todavía eso. O el famoso 30-10, que no entra ningún paciente a quirófano si no tiene 30% de hematocrito o no tiene 10 gramos de hemoglobina. ¿Y cuál es el sustento? Y ya lo vamos a ver, realmente eso ya no debe existir. La falta de difusión de la información actualizada basada en datos objetivos, la carencia de mecanismos de auditoría, justamente porque faltan estos comités de transfusiones, ¿sí? Y porque además la falta del consentimiento informado para la transfusión. Yo les aseguro que en aquellas instituciones donde el médico le tiene que explicar al paciente sobre los riesgos de la transfusión, el primero que le pone la barrera es el paciente. Y entonces el médico dice, bueno, a ver, a lo mejor tiene razón. Y a veces también lo probamos nosotros, cuando hay un paciente con una anemia hemolítica autoinmune, y yo le digo al médico, mira, no tengo sangre compatible. Lamentablemente, era una transfusión urgente, pero en este momento no tengo sangre compatible porque es un paciente que tiene una anemia hemolítica autoinmune. Lo esperamos, y lo esperamos es 24, 48, 72 horas, y resulta que no le hacía falta una transfusión. Entonces, si lo hubiera transfundido, era una transfusión innecesaria. Y esto lo vemos día a día, lamentablemente es así. Se transfunde porque sí. El 40% de las transfusiones de glóbulos rojos están mal indicadas. Y estos son datos internacionales, no son datos caprichosos de la República Argentina, son datos internacionales. Y si le agregamos la falta de educación que hay en nuestro país, quizás ese 40% va a aumentar. Como decía el doctor Bejar, nosotros hicimos en forma consensuada las guías en el 2007 y creo que llegaba el momento de poder actualizarlas y es que estamos trabajando justamente en las nuevas guías. En este caso, en lugar de transfundir por hemocomponentes, lo que hacemos es por procesos, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos de las famosas metas o medidas efectivas para las transfusiones apropiadas. Y se hace fundamentalmente sobre el proceso dirigido con objetivos claros sobre lo que es la gestión del proceso transfusional o lo que en inglés se llama el Patient Blood Management. Esta nueva modalidad tiene en cuenta fundamentalmente la evaluación y el manejo de la anemia prequirúrgica, la evaluación de la anticoagulación, la evaluación del riesgo de sangrado, la evaluación del riesgo de la adaptación a la anemia y, por supuesto, evaluar si hay alternativas terapéuticas a la transfusión. ¿Todo esto para qué? Para que uno haga uso y dejamos de hacer abusos del componente justamente para una situación clínica. Componentes o hemoderivados, cualquiera de los dos, pero lo hacemos en forma apropiada. El contenido de las guías está dividido en diferentes módulos. Hoy específicamente vamos a hablar, como decía el doctor Bellar, de algo que nos ocupa hoy en forma conjunta, que es el módulo del paciente quirúrgico. Este año, para el congreso nuestro, que es en el mes de septiembre, vamos a llegar hasta el módulo 4 y queda para el año que viene el módulo
de neonato y pediátrico y también el de el manejo de la paciente obstétrica. Trabajamos en forma conjunta con la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad de Hematología y la Sociedad de Pediatría. Para trabajar en esto, desde la Asociación Argentina de Hemoterapia, el primer paso fue conformar el equipo multidisciplinario, se hizo una revisión, selección y síntesis de la evidencia disponible comparado con lo que habíamos visto en el 2007, luego se elaboraron los niveles de evidencia y sobrevino la etapa de consenso y desarrollo de las recomendaciones. Estos módulos los publicamos para que los evalúen nuestros pares, están publicados en la página de la Asociación Argentina de Hemoterapia para que sean evaluados por nuestros asociados, y este módulo ya pasó por la evaluación externa de expertos internacionales y a partir de esto oficialmente va a comenzar a publicarse e implementarse. Los modelos para la formación de los niveles de evidencia fueron utilizados en base a lo que es el sistema GRADE y fundamentalmente, por supuesto, tuvimos en cuenta los tipos de estudios epidemiológicos, yendo, por supuesto, de los observacionales, que son los que tienen menos evidencia, a los que tienen mayor evidencia científica, como son los estudios clínicos aleatorizados y controlados, que son los de mayor rigor científico. Y una vez que uno los evaluó y sobre esto trabajó en los grados de recomendación, se evaluaron si eran válidos los resultados, es decir, para darle validez a la recomendación, se vieron cuáles eran los resultados para darle la magnitud justamente de esa recomendación y, por supuesto, si estos resultados obtenidos eran aplicables a los pacientes en nuestro contexto, o sea, la posibilidad de aplicación o aplicabilidad de estas recomendaciones. Las recomendaciones tienen un grado 1 de fuerte recomendación, un grado 2, una recomendación más débil, y a partir de esto, 3 niveles: un nivel A de alta calidad metodológica, un nivel B de moderada y un nivel C de baja calidad metodológica. Y vamos específicamente ya para las recomendaciones que hemos visto específicamente para el periodo preoperatorio. Y la primera meta dice que se recomienda el desarrollo de programas institucionales basados en la gestión del proceso transfusional. La gestión del proceso transfusional tiene como objetivo tratar de optimizar en el periodo preoperatorio la masa eritrocitaria y evaluar el estado hemostático del paciente. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo del sangrado perioperatorio y, por supuesto, monitorear en forma continua la tolerancia a la anémica en el intra y en el posoperatorio. ¿Por qué? Fundamentalmente porque partimos de la base de que la transfusión está totalmente comprobada que aumenta la morbimortalidad y a veces una transfusión en realidad no aporta un beneficio a la patología del paciente y a veces es una complicación, ¿sí? Y porque además el Patient Blood Management, esta nueva modalidad de tratamiento del paciente, reduce los requerimientos transfusionales tanto en cirugías cardíacas como en cirugías no cardíacas. La meta 2 dice que los pacientes deben ser evaluados para descartar la anemia 4 a 8 semanas antes de la cirugía, analizando cuáles son los factores de riesgo que aumentan el sangrado y eventualmente el requerimiento transfusional en el periodo perioperatorio. ¿Sí? En realidad, el objetivo es que se busque y se trate la anemia en el preoperatorio como pilar para una buena práctica del manejo de ese paciente. ¿Cómo podemos evaluar una anemia? Bueno, fundamentalmente por el recuento, por la hemoglobina, por el recuento de reticulocitos, por un nivel de ferritina que tenga, que sea en aquellos que son preocupantes cuando tienen un nivel menor de 30 microgramos por litro, cuando hay una saturación de la transferrina menor a un 20%. ¿Cómo definimos la anemia? La OMS dice que se define anemia en el hombre cuando tiene menos de 13 gramos de hemoglobina, menos de 12 gramos de hemoglobina la mujer, y la mujer embarazada cuando tiene menos de 11 gramos. Bien.
De todos los pacientes prequirúrgicos hay evidencias que la incidencia de esta anemia está entre el 5 y el 76% de los casos, en general secundaria a trastornos crónicos, ¿sí? Se sabe que el paciente anémico que concurre a una cirugía tiene mayor riesgo a las infecciones, a mayor estadía en los hospitales y por supuesto un peor resultado en el posoperatorio. Con lo cual, frente a una situación de anemia hay que tratar de subsanarla y si la cirugía es una cirugía mayor y no urgente, se recomienda retrasar esa intervención para hacer un diagnóstico y un tratamiento específico. En realidad no hay trabajos científicos, con rigor científico, que expliquen cuál es el momento exacto en cual debemos o debe estudiarse el paciente previo a la evaluación quirúrgica. En realidad, en el 80% de las anemias, 80-85% son anemias ferropénicas, de manera que corresponde, en ese caso, hacer una suplementación de hierro, la que puede ser por vía oral, a razón de 40-60 miligramos si es una toma diaria, o bien de 80 a 100 miligramos, siempre con aporte nutricional, y en este caso por días alternos. Cuando hubiere alguna intolerancia a la vía oral o se necesita, por supuesto, no posponer durante mucho tiempo una intervención quirúrgica, se puede administrar por vía endovenosa y la de los mejores resultados de los que hay en plaza, la carboximaltosa es la que tiene mejores resultados en recuperación de esa anemia. Y en general lo que se recomienda es retrasar mínimamente 4 semanas aquella cirugía como para que el paciente salga de ese estado anémico. La meta 4 habla fundamentalmente sobre la utilización de factores estimulantes de la eritropoyesis que podrían estar indicados en algunos procesos inflamatorios, anemias que están relacionadas con procesos inflamatorios crónicos y que en realidad hay que tener especial cautela la utilización de la eritropoyetina en pacientes con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. En realidad, hay estudios que muestran que no hay diferencias significativas en la morbi-mortalidad con el tratamiento con eritropoyetina. En cirugías no cardíacas se ha visto que hay mayores niveles de hemoglobina y por supuesto también esto conlleva a un menor requerimiento transfusional, pero sí aconsejan especial cuidados en pacientes oncológicos, independientemente de que fueran resultados inciertos o de baja calidad metodológica. Lo que la revisión Cochrane dice que hay un menor requerimiento transfusional, pero hay que tener especial cuidado porque en estos pacientes hay un mayor índice de tromboembolismo y muerte cuando se ha asociado con el uso de eritropoyetina. La meta 5 dice que se recomienda la implementación de cuestionarios estandarizados para facilitar la búsqueda de antecedentes de sangrado y hay que también tener especial cuidado porque las pruebas convencionales de coagulación no necesariamente son siempre efectivas para predecir si va a haber o no sangrados en el acto quirúrgico. Nosotros sabemos que el tiempo de protrombina, el APTT y el recuento de plaquetas es válido para saber si el paciente está trombocitopénico o para evaluar la actividad de la mayoría de los déficits de factores de coagulación. Pero sin embargo no miden los defectos de la función plaquetaria o tampoco miden la actividad del factor 3. Por lo tanto, se recomienda fundamentalmente hacer hincapié en la búsqueda de antecedentes de sangrado, o sea, en la entrevista o dirigida específicamente para evaluar sangrados espontáneos o provocados, alteraciones hepáticas, renales o hematológicas, evaluar qué tipo de medicación podría estar tomando el paciente para que lleve a esta predisposición de sangrado, evaluar historias familiares de sangrado, ¿sí? Y se ha visto que antecedentes de sangrados, ya sean provocados o espontáneos, se asocia con un 40% en el defecto de la hemostasia. Y en general, la evaluación prequirúrgica a través de los point of care, que es lo que se
está utilizando hoy como una medida altamente satisfactoria para medir la hemostasia, como lo vamos a ver dentro de un rato, en el prequirúrgico no son totalmente adecuadas. Hay 3 trabajos italianos, inclusive, que dan por tierra la utilización de los estudios de hemostasia y específicamente hacen una alta recomendación específicamente para hacer cuestionarios dirigidos y específicamente quedarse con estos para evaluar el estado hemostático del paciente. Otra situación que uno tiene que considerar en los pacientes prequirúrgicos, en la etapa prequirúrgica, es la posibilidad de utilizar la sangre autóloga. Ustedes saben perfectamente que hay 3 modalidades o 3 programas de transfusión autóloga. Una es la predepósito, la otra es la hemodilución normolémica aguda, la otra es la recuperación intraquirúrgica de los glóbulos rojos. Bien, que se pueden utilizar en forma independiente o también en forma conjunta. En la etapa preoperatoria, por supuesto, uno va a evaluar la factibilidad de ingresar a un paciente en un programa de transfusión autóloga. Este programa de transfusión autóloga, que en realidad yo creo que esto fue una bisagra cuando vino, para la medicina transfusional vino el HIV. Entonces, se usó y se abusó de la transfusión autóloga justamente por el riesgo que tenía o que implicaba una transfusión. Entonces, durante mucho tiempo la transfusión autóloga fue uno de los mecanismos que se utilizaban justamente para evitar, a través de ese famoso periodo de ventana al cual todavía le seguimos teniendo, pero justamente se echaba a mano la transfusión autóloga. Bueno, hoy ha disminuido ostensiblemente la utilización de sangre autóloga y justamente se utiliza específicamente cuando tenemos pacientes en los cuales es muy dificultoso encontrar sangre compatible o porque son pacientes que tienen grupos raros o tienen varios anticuerpos en forma concomitante y no podemos encontrar sangre compatible. Y también, por supuesto, necesitamos un paciente que esté en condiciones clínicas, en condiciones médicas, para poder soportar estas flebostomías. Entonces, frente a la necesidad de ingresar a un paciente en un plan de transfusión autóloga, hay que evaluar la probabilidad, por supuesto, de evitar las transfusiones halogénicas. El objetivo es justamente tratar de evitar al máximo las transfusiones halogénicas y también, por supuesto, evitar los efectos adversos relacionados con la transfusión autóloga. Y acá hay que hacer hincapié en esto porque tampoco la transfusión autóloga está exenta de riesgos, ¿sí? Porque también tiene sus efectos adversos. Y el efecto adverso más importante de la transfusión autóloga es la anemia al que yo puedo llevar si no manejo bien este tipo de transfusión, ¿sí? Justamente para evaluar esto se ha visto, por ejemplo, de un estudio que se hizo en el 2001 con 14 estudios controlados y randomizados. Se ha visto que la utilización de la sangre por predepósito autóloga produce una reducción absoluta del 44% de la posibilidad de recibir sangre halogénica. Y un 78% recibieron una unidad autóloga con o sin sangre halogénica. Y esto es muy importante que uno lo tenga en cuenta porque a veces también se hace abuso de la transfusión de sangre autóloga. El criterio transfusional de una sangre autóloga tiene que ser exactamente igual el que de una unidad homóloga. Es decir, a veces escuchamos que el cirujano dice, bueno, si tiene la transfusión autóloga, ¿por qué no la voy a usar? Es que si no le hace falta, no lo voy a usar, ¿sí? Y a punto de esto vienen las mediciones también de la eficacia. Si yo descarto muchas unidades autólogas, evidentemente no utilicé un buen criterio para incluir a ese paciente en un plan de transfusión autóloga. Y por supuesto, este estudio Cochrane lo que trajo como consecuencia es evaluar esta consecuencia de la transfusión autóloga, que es una disminución preoperatoria de 1.1 gramos por decilitro de hemoglobina. Esta a veces es la consecuencia de no medir los riesgos y llevamos a un paciente al límite de la anemia y a veces ese paciente anemizado tiene un requerimiento transfusional, no solamente de la autóloga, sino también de transfusiones halogénicas. En otro modelo matemático que
incluyó 4.000 pacientes, se comparó la eficacia, entendiendo como eficacia justamente la reducción de las transfusiones, la sangre por predepósito, la hemodilución normovolémica aguda y la recuperación intraquirúrgica, y se vio que la que tiene mayor eficacia es la recuperación intraquirúrgica, de las 3 modalidades de transfusión autóloga. Hay o es eficaz la sangre por predepósito cuando alcanzamos a obtener entre 3 y 4 unidades de glóbulos rojos o de unidades de sangre entera. Menos unidades pareciera ser que tiene tendencia a insuficientes, fundamentalmente cuando son pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Hay una tendencia decreciente a la transfusión de sangre autóloga por predepósito, fundamentalmente porque justamente se expone a los pacientes muchas veces a una anemia, fundamentalmente también porque cada vez más se hacen más estudios para controlar a las unidades para las infecciones que se transmiten por transfusión, también por el riesgo logístico que significa a veces incluir a un paciente en un programa de transfusión autóloga, y estos pacientes pueden tener hepatitis C, hepatitis B, HIV, y estas unidades son conservadas en la heladera, y existe el riesgo justamente de qué hago con esa unidad, porque tengo una unidad que es reactiva y puede ocurrir alguna situación de riesgo y quizás pudiera transfundir esa unidad en forma equivocada. Y también una transfusión, o sea, incluir a un paciente en un programa de transfusión autóloga también lleva sus costos, y se sabe perfectamente que una transfusión autóloga tiene un costo mayor que las transfusiones homólogas. La meta 7 dice que la reposición de fluidos para mantener la precarga y aumentar el gasto cardíaco debe ser guiada por parámetros hemodinámicos. Nosotros sabemos que la hipovolemia trae como consecuencia una disminución del gasto cardíaco y por supuesto compromete la oxigenación tisular. Y también sabemos que una hipoperfusión prolongada trae como consecuencia un daño celular, y si sobrecargamos al paciente de líquidos, lo que traemos es aparece el edema intersticial, o también tiene un impacto negativo tanto en la infusión hepática como pulmonar. Hay una alteración de la cicatrización de heridas y por supuesto una alteración en la regulación del agua y el sodio, y esto trae como consecuencia un aumento de la morbimortalidad de los pacientes. Históricamente, para evaluar la reposición de fluidos se utiliza la presión venosa central, pero también se utiliza o se recomienda como mejor predictor a la respuesta de la infusión de fluidos la variación del volumen sistólico y la variación del volumen de la presión. Y por otro lado también el ecocardiograma transesofágico es el mejor método para evaluar la precarga. Pero no debemos olvidar también que en ese contexto de la reposición de fluidos es importante reconocer cuál es el estado de la hemoglobina y el ácido láctico como consecuencia de la falla o la presencia de hipoxia a nivel tisular. Se recomienda que en los pacientes sépticos, para evaluar la reposición de líquido, utilizar la saturación venosa central. Oscar, una consulta, vuelvo un pasito atrás. Sí. Evidentemente, contextualizando, la práctica nuestra habitual no evalúa el estado hemostático y de la hemoglobina del paciente preoperatorio. Muchas veces nosotros lo conocemos al paciente minutos antes. ¿Cuál es el tiempo mínimo en el cual vos consideras necesario que se debería evaluar el estado hemostático de la hemoglobina? Dijiste de 4 y 8 semanas, que no hay una evidencia clara. ¿El estado hemostático o el estado de anemia? El estado de anemia. De anemia. El estado de anemia, en general, yo te diría que 5 o 6 días. Porque en realidad, si queremos corregir la anemia hoy, evitando por supuesto la terapia transfusional, que es la alternativa. O sea, si realmente tengo 48 horas o tengo 24 horas, preparo al paciente con una transfusión, pero trato de evitar la transfusión halogénica, y una alternativa, como yo te decía, es la utilización del hierro endovenoso. Con la carboximaltosa, prácticamente a los 4 o 5 días ya hay un aumento de 1 o 1.5 niveles de hemoglobina.
Bien, la meta 8 dice que se recomienda que la fracción inspirada de oxígeno en pacientes con sangrado agudo sea lo suficientemente alta como para prevenir la hipoxia lateral sin necesidad de generar una excesiva hiperoxia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interacción hiperóxica puede en realidad empeorar el pronóstico del paciente. También se recomienda a través de la meta 9 que en pacientes en los que se espera un importante sangrado intraoperatorio evaluar la posibilidad de hacer una hipotensión controlada, manteniendo la tensión arterial media entre 50 y 80 milímetros de mercurio, por supuesto siempre garantizando de que hubiera una perfusión adecuada a nivel de los tejidos de los órganos vitales. Y para esto se puede utilizar el nitroprusiato de sodio, bloqueos epidurales, opioides o beta bloqueantes. Está perfectamente comprobado en prostatectomías y en los reemplazos totales de cadera que la hipotensión controlada disminuye francamente el nivel de sangrados y por ende, por supuesto, el número de transfusiones halogénicas. Inclusive hay protocolos en Estados Unidos de lo que es en trauma, también en politrauma, que una hipotensión controlada justamente disminuye la posibilidad del sangrado. Durante mucho tiempo se los sobrecargaba a los pacientes de líquidos para mantener la presión o para aumentar la presión, y esto vio que en realidad lo que uno lograba con eso era una exacerbación del sangrado. No menos importante es corregir todos los factores condicionantes que agravan o perpetúan el sangrado intraoperatorio. Y ahí tenemos la hipotermia, la acidosis o la hipocalcemia, ¿sí? Nosotros sabemos que pacientes que entran en hipotermia, y fíjense, son nada más que 3 grados, y se asocia una acidosis, esto hace que se inhiba la actividad de la trombina, del factor 1 de la coagulación, la actividad de las plaquetas y por supuesto se estimula la fibrinolisis. En general, una leve hipotermia hace que aumente en 16% el riesgo de sangrado, y esto hace que se pueda llegar a un aumento de terapia transfusional en un 22%. En situaciones de acidosis, francamente está disminuida la actividad del factor 8 y por supuesto también la posibilidad de la interacción del factor 7 con el factor tisular. La meta 11 dice que ante un sangrado significativo hay que buscar el origen del mismo y por supuesto cuáles son los factores que lo van a agravar o lo van a perpetuar. Con lo cual es importante saber que el manejo y el control del sangrado necesita de un trabajo conjunto de los signos y síntomas clínicos, de las pruebas estándares de la hemostasia y el monitoreo del punto de atención del paciente, que lo que en inglés se llama el point of care. Y acá hay que tener en cuenta esto. Históricamente uno se guía por las pruebas de hemostasias, que son las pruebas convencionales, un Quake, un KPTT, un recuento de plaquetas. El recuento de plaquetas en realidad no implica la medición de la función. Yo sé cuántas plaquetas tengo, pero no sé cómo funcionan, ¿sí? Tanto el TP como el APTT no deben tomarse como únicos indicadores de la transfusión. En general, lo que hacen es indicar la velocidad con que se forma la trombina, pero no dice de la estabilidad mecánica, de la consistencia que tiene el coágulo. Son de baja sensibilidad, de baja especificidad y de valor predictivo positivo también muy bajo. Lo que estamos utilizando para hacer estas pruebas son plasmas citratados, es decir, no tenemos en cuenta los elementos celulares. Muchas veces puede indicar una coagulación intravascular diseminada, pero está lejos de la patogénesis de esa coagulación. Son muy poco prácticas en el momento del sangrado, y yo siempre digo, desde que pienso lo que voy a hacer, hasta que llamo al laboratorio, viene al laboratorio, toma la muestra, se lleva la muestra, la procesa, trae el resultado, con mucha suerte son 40 o 50 minutos. Imagínense el contexto de una hemorragia periparto o un politrauma, 45 o 50 minutos ya no tengo al mismo paciente, ¿sí? Entonces son poco prácticas en el momento de sangrado. Y además tengo que agregar que en estos pacientes que sangran profusamente son pacientes que están en el contexto de una hipotermia, de una acidosis, una hipocalcemia o una coagulopatía dilucional, con lo cual evidentemente es poco lo que yo puedo obtener de esas pruebas que se hacen in vitro, ¿sí? Por eso cada vez más se está
aconsejando la utilización de la tromboelastometría o la tromboelastografía. En realidad, estas técnicas, que son aquellas que van a considerar la estabilidad del coágulo, estas pruebas viscoelásticas está perfectamente establecido que disminuyen el requerimiento transfusional, que mejoran el resultado de los pacientes, reducen los costos hospitalarios y además, esto que es fundamental, permite una terapia transfusional basada en la necesidad individual, o sea, guiadas por objetivos. Muchas veces hemos escuchado que la utilización de la tromboelastometría o la tromboelastografía se transfunde menos. No pasa por ahí, el concepto no debe pasar porque se transfunda menos, sino por transfundir con criterio. Es cierto que se transfunde menos, pero lo que se transfunde con criterio, es decir, se transfunde de acuerdo a las necesidades del paciente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estas pruebas no tienen correlación directa con el KPTT y el TP, tienen poca sensibilidad en relación con los anticoagulantes orales, no son sensibles para monitorear las hemoglobinas de bajo peso molecular, no son sensibles a la disminución del factor de von Willebrand porque no evalúa la hemostasia primaria y tampoco no son sensibles a los pacientes tratados con aspirinas o con clopidogrel. De todas maneras, hay estudios ECAS en cirugía cardíaca donde está perfectamente establecido que la utilización de la tromboelastografía disminuye el uso de hemocomponentes y además que permiten un uso adecuado de concentrados fibrinógenos o el concentrado de complejo protrombínico. Se obtienen muchos mejores resultados clínicos. En cirugía cardiovascular, la utilización de esta técnica es útil para guiar la terapia con concentrado de fibrinógeno y con concentrado de complejo protrombínico y por supuesto esto conlleva a un bajo consumo de hemocomponentes. La experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Churruca, donde tenemos por supuesto muchísimos pacientes con heridas de bala o politrauma, y desde que comenzamos a utilizar en forma sistemática o protocolizamos la utilización de la tromboelastometría, realmente hemos disminuido casi un 35% el uso de hemocomponentes y fundamentalmente de componentes plasmáticos. Ese famoso 2 de glóbulos y 2 de plasma prácticamente no existe más. Es decir, se llevan las 2 unidades de plasma, las 2 unidades de glóbulos y el plasma veremos, ¿sí? O la indicación a ciegas de crioprecipitados. Y en realidad, a punto de partida de bajar el uso de hemocomponentes, hemos utilizado concentrados de fibrinógeno o concentrados de complejo protrombínico y en realidad hemos tenido muchos mejores resultados en el momento de el sangrado. En cirugía hepática hay resultados promisorios, ¿sí? Es utilizado fundamentalmente para evaluar la indicación de ácido tranexámico cuando está en el periodo de fibrinolisis del trasplante hepático. También hay evidencias de menor consumo de hemocomponentes en politrauma, en cirugía aórtica y en obstetricias. Yo siempre digo lo mismo, que la transfusión de plasma, o indican plasma hasta para el mal de amores, ¿sí? Yo no sé por qué quieren transfundir plasma, les encanta transfundir plasma. Y en realidad, si yo transfundo plasma, lo tengo que hacer con criterio. El criterio parte de que la transfusión de plasma hay que, la dosis de la transfusión de plasma son 10 a 15 mililitros por kilo de peso. Entonces yo digo, un paciente que tiene 70 kilos, o transfundo 4 unidades o no transfundo nada, porque 2 unidades de plasma tienen un efecto cosmético, ¿sí? No tiene un efecto terapéutico y tampoco un efecto profiláctico, o sea, profilaxis o quizás para qué, por tal vez el plasma, no, ya lo vamos a ver. Además me da miedo la transfusión de plasma, ¿por qué? Porque la mayoría de las reacciones adversas de la transfusión se da fundamentalmente con la transfusión de plasma. Entonces, o transfundo 4 o no transfundo 4 o más, o no transfundo nada. Además, fundamentalmente la sobrecarga de volumen. Entonces, a pesar de que está establecido hoy las nuevas guías para el politrauma, donde es una de plasma, una de glóbulos y una de plaquetas, pero eso es un contexto clínico propio, que es el politrauma, es el sangrado profuso, el sangrado donde el paciente entra en lo que es
la categoría de transfusión masiva. Pero en un sangrado regular, yo creo que del último hemocomponente que me tengo que acordar es del plasma. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque tengo alternativas como son el concentrado de fibrinógeno o el concentrado de complejo protrombínico, donde en mucho menos volumen tengo mayores unidades internacionales de factores de coagulación. Y si me dicen costos, y no sé si es más, no sé si es no es más barato transfundir hemocomponentes, porque en realidad hoy una unidad de plasma, como Dios manda, como debe estar estudiado hoy, y tiene un costo de 700, 800 pesos. Estamos hablando de costos directos, a eso le falta el costo indirecto, que es el recurso humano, el luz, gas, entonces ahí aumentamos el costo. Entonces creo que nosotros nunca evaluamos ese costo-beneficio en la transfusión de plasma, pero seguramente pierde el paciente. Entonces, en realidad, yo creo que, es decir, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un tromboelastógrafo, un tromboelastómetro, ¿sí? Pero bueno, yo creo que hoy es casi imprescindible en una institución que tiene politrauma o que tiene un sangrado obstétrico, porque te cambia la vida. Bien, ¿qué pasa con la hemoglobina en un paciente ya en el periodo intraoperatorio? Se recomienda mantener una concentración de hemoglobina de 7 a 9 durante el sangrado activo. Y acá vuelvo otra vez a esto que a veces, y sí son los anestesistas que me dicen, no meto a esta paciente en el quirófano si no tiene 30% de hematocrito o no tiene 10 gramos de hemoglobina. Y es una lucha cuerpo a cuerpo que tenemos con muchos de los anestesistas. Agradezco que trabajemos en consenso porque creo que esta mística la tenemos que eliminar. Fíjense, en realidad en el contexto de un paciente que está sangrando, algunos pacientes que tengan mecanismos compensadores a través del aumento del gasto cardíaco, hasta pueden tolerar 5 gramos de hemoglobina, ¿sí? Por supuesto que no por mucho tiempo, pero esto, ojo con esto, cuando veo que tengo signos de hipoxia tisular no voy a esperar a esto, pero digo que hoy estamos transfundiendo a pacientes que están hemodinámicamente compensados con 7 gramos de hemoglobina, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, que terapias liberales versus terapias restrictivas en relación con la transfusión de glóbulos rojos hacen que, por supuesto, las terapias liberales llevan a complicaciones isquémicas, a mayor reintervenciones, al edema agudo de pulmón, a eventos coronarios, aumenta la tasa de infecciones, aumenta la mortalidad hospitalaria y, por supuesto, los costos. De manera que, ojo con las transfusiones de glóbulos rojos solamente por lo que dice la hemoglobina, ¿sí? Entonces, sí a indicar una transfusión de glóbulos rojos sobre el estado hemodinámico del paciente. Ya hay, creo que hubo un quiebre en el nivel de hemoglobina en los estudios que hizo Eber unos años atrás en Canadá, y que realmente eso es casi un axioma de la medicina cuando tenemos que dejar de lado el 10-30. Todavía falta mucho para trabajar, para recomendar el transcutáneo en pacientes quirúrgicos o prequirúrgicos. Bien, se recomienda la administración de concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados en un paciente con sangrado significativo, con signos tromboelastométricos de déficit funcional, siempre y cuando los niveles de fibrinógeno o plasmático de fibrinógeno sean menores a 1.5 o 2. Es más, para una paciente obstétrica hoy, el umbral está un poco más arriba. Está perfectamente establecido porque estamos viniendo de una paciente de un estado protrombótico, ¿sí? Durante mucho tiempo era 80, 90, 100 miligramos de fibrinógeno. Hoy estamos un poco más arriba, entre 1.5 y 2, y si es una paciente obstétrica, yo le diría que 3, ¿sí? Porque ya venimos de una paciente que tiene fibrinógeno en exceso. Entonces, ojo con el fibrinógeno porque es el primer factor que desciende en un sangrado crítico y es el responsable de la firmeza del coágulo. Es el que le da la estabilidad al coágulo, ¿sí? El concentrado de fibrinógeno en dosis que va de 25 a 50 miligramos por kilo de peso va a reducir el sangrado perioperatorio
disminuye la estadía en terapia intensiva y además disminuye el nivel de transfusión. Y les puedo asegurar que el coágulo es un coágulo, ¿sí? Entonces, le da mayor estabilidad al coágulo y de esa manera también disminuye el sangrado. La alternativa, los crioprecipitados. Crioprecipitados se administra a razón de un crioprecipitado por cada 10 kilos de peso y le estoy dando fibrinógeno, que es lo que le hace falta, pero le estoy dando otras cosas que no le hacen falta, como el factor de von Willebrand o el factor octavo, y además le estoy dando volumen, porque en general le tengo que dar 4, 5, 6, 7, 8 crioprecipitados y le estoy aportando volumen y le estoy aportando 5, 6, 7, 8 periodos de ventana. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque le estoy dando, una cosa es un hemocomponente, donde tengo el riesgo del periodo de ventana, y otra cosa es un hemodiderivado, donde pasó por una etapa de inactivación viral y realmente hoy y además en 50 mililitros le estoy dando mayor unidades internacionales de fibrinógeno. Y además la posibilidad de poder medir la eficacia a través de la trombolastometría. Y acá viene que la transfusión de plasma debe ser evitada en todo paciente sin sangrado masivo, que es lo que decíamos hoy. O sea, no hay evidencias que avalen el uso de plasma fresco congelado en un sangrado perioperatorio. Hay 2 revisiones sistemáticas sobre cirugía cardiovascular y realmente no justifica la transfusión de plasma, y menos si hacemos... hay un estudio británico de hace 4 años atrás, donde dice que en realidad la dosis terapéutica de plasma es de 30 mililitros por kilo de peso, no la de 10 o 15, pero tenemos el riesgo de la sobrecarga circulatoria. Y debemos recordar que el plasma es, de todos los hemocomponentes, el que tiene mayor posibilidad de desencadenar efectos adversos, como es la incompatibilidad ABO, el edema pulmonar no cardiogénico asociado a la transfusión, la sobrecarga circulatoria, la alergia, las infecciones y el aumento de la incidencia del síndrome de falla multiorgánica. Plaquetas. Se recomienda administrar plaquetas cuando, en estas circunstancias, necesitamos tener más de 50.000 plaquetas en pacientes con sangrado activo o que van a ser sometidos a cirugías mayores. Hay quienes dicen que podría ser entre 50.000 o 90.000, que esa es la dosis, el rango óptimo. Más de 100.000 plaquetas cuando son pacientes candidatos a procedimientos neuroquirúrgicos y más de 50.000 plaquetas en pacientes con cirugías menores cuando se le va a colocar un catéter venoso central. Se recomienda administrar de 20 a 25 miligramos por kilo de peso en un sangrado asociado con politrauma, ¿sí? Hay revisiones sistemáticas del 2011 y del 2012 donde dice que el ácido tranexámico reduce el sangrado, además, por supuesto, disminuye el número de transfusiones de glóbulos rojos y también las reintervenciones por sangrado. Reducen en 1/3 la posibilidad de recibir transfusión y realmente es incierto el riesgo de un infarto agudo de miocardio, un ACV o una trombosis venosa profunda. Hay un trabajo multicéntrico, el famoso estudio CRASH 1, CRASH 2 de Ian Roberts, donde es tan eficaz el ácido tranexámico que lo recomienda, inclusive por su eficacia y por su precio, hacer una droga esencial en la lista esencial de drogas esenciales de la OMS. Se sugiere usar la desmopresina solamente para condiciones específicas como es la enfermedad de von Willebrand, fundamentalmente porque la desmopresina no disminuye el riesgo de recibir transfusión y tampoco tiene efectos sobre la incidencia transfusional en cirugía hepática. El problema de la desmopresina es que hay que tener mucho cuidado con pacientes añosos por la retención de líquidos y la sobrecarga circulatoria y fundamentalmente también porque la desmopresina tiene la taquifilaxia. Cuando ya no hay más en el depósito, por más que yo le dé desmopresina, no va a haber más factor de von Willebrand, de manera que no va a haber efecto terapéutico. Es mejor el ácido tranexámico, es mucho mejor. Además tiene mejor metabolismo el ácido tranexámico que el ácido epsinaminocaproato. También lo vamos a ver ahora. Se recomienda la utilización de concentrados de complejo protrombínico y vitamina K para poder revertir en forma urgente a la anticoagulación oral, ¿sí? A razón de 20 a 30 unidades internacionales por kilo de peso. También, en lo posible, medidos por signos trombolastométricos. Y esto
hace que podamos revertir en forma aguda a los anticoagulantes orales. Tenemos la ventaja de poder, seguido por los test viscoelásticos, y también en pacientes no anticoagulados críticos cuando tienen prolongación del tiempo de protrombina o el RIN. Hay que manejarlo con cuidado, eso sí, en pacientes que tengan antecedentes de trombosis venosa profunda, y en estos pacientes en general se recomienda hacer una tromboprofilaxis lo antes posible luego de su utilización. El factor 7 recombinante, que en algún momento cuando apareció parecía que era la solución del sangrado, en realidad tiene indicaciones precisas que son la hemofilia adquirida o la hemofilia con inhibidor o la trombastenia de Glassman. El resto de las utilizaciones son en forma compasiva, y entonces debemos saber que hay que usarlo siempre que hubieran fallado los tratamientos convencionales. ¿Funciona? Sí, funciona. Lo que pasa es que para que funcione el 7 recombinante necesitamos cierto pH, más de 50.000 plaquetas, contrarrestar la acidosis, y ya les digo, en general y también por experiencia, ¿cuándo utilizamos el factor 7? No sé. Cuando ya no tengo más que hacer y dije, la paciente o el paciente sigue sangrando, probemos con factor 7. ¿Funciona? Sí, muchachos, funciona. Anteayer funcionó una paciente obstétrica, una paciente de 15 años, donde ya se había probado absolutamente todo, y una dosis de 7 recombinante permitió que detuviera, o disminuyera la magnitud del sangrado, y buscaron y encontraron de que había en el muñón donde se había suturado el útero, había un punto de sutura que se había soltado, y eso permitió que se suturara, se permitió que no se hiciera la esterectomía, y una mujer de 15 años podrá seguir siendo madre, ¿sí? El 7 recombinante nosotros en la Sardá lo hemos usado muchas veces y con muy buenos resultados, aún en pacientes donde no sabíamos cuál era su pH y a veces no sabíamos cuánto teníamos de plaquetas, se utilizó y funcionó, ¿sí? Y cuando lo usamos es cuando dijimos, bueno, es una paciente que ya no sabemos más qué hacer, usamos el 7 y realmente funcionó. Después hacemos una pregunta. Te quiero hacer una consulta que el RIN como indicador sería más efectivo que el APP y el KPPT. En general yo te diría que no más. No, y se lo usa poco. La verdad que se usa más para ver una terapia de un paciente anticoagulado que para medir el riesgo de sangrado. El cirujano le llama que sangre en APA, el cirujano piensa que es un trastorno de la coagulación. Y la demora en obtener los estudios de coagulación que hay habitualmente en la mayoría de los hospitales públicos de acá. ¿Se debe ir pasando profilácticamente? Bueno, justamente en eso, ahí en general está hoy la modalidad del famoso 1, 1 y 1, uno de glóbulos, uno de plasma y uno de plaquetas, para que sea más parecido a lo fisiológico, ¿sí? Hasta tanto tener la estabilidad hemodinámica del paciente y tener, ver los resultados de los factores, de lo que te da la hemostasia. Y vamos a hablar de la otra modalidad de las transfusiones autólogas. En este caso es la hemodilución normodinámica aguda, es decir, que consiste en la extracción de sangre durante la etapa de la inducción anestésica. Le sacamos una unidad, 2 o 3 de sangre y se reinfunde en forma isovolumétrica coloides o cristaloides, y la idea es tratar de hacer justamente una hemodilución para que sangre diluida, ¿sí? Y después esas unidades quedan dentro del recinto de la cirugía y se va administrando conforme el paciente va necesitando. Se transfunde primero la que se sacó última, que es la más diluida, y la última es la primera porque es la que tiene mayor hematocrito. Por supuesto que para que uno ingrese en un protocolo a estos pacientes necesitamos estas 3 condiciones, y necesitamos las 3, porque si no cumplimos con alguna de las 3, seguramente la eficacia va a ser menor. Y para esto necesitamos saber que el paciente arranca con un hematocrito alto, sabemos que vamos a tratar de extraer la mayor cantidad de sangre posible. En general se ha visto que unos con 2 o 3 unidades
vamos a tener una buena eficacia y por supuesto siempre sabiendo que es un paciente del cual esperamos que haya un sangrado mayor a 1000 centímetros cúbicos. Esta modalidad se puede usar también en combinación con la recuperación intraquirúrgica de glóbulos rojos. Esta es la otra modalidad en la cual se obtiene o se aspira del campo quirúrgico la sangre que se perdió y es importante trabajar con el cirujano y con el anestesista porque el único líquido que está permitido que esté en el campo quirúrgico es la solución fisiológica. Otro elemento que no fuera solución fisiológica que entra al campo quirúrgico suspende el procedimiento, ¿sí? Entonces, se colecta esa sangre, va a una máquina que va a lavar los glóbulos rojos y se reinfunden estos glóbulos rojos. Entonces, el objetivo, por supuesto, es siempre reducir el uso de la sangre halogénica y, por supuesto, incluir a estos pacientes cuando hay situaciones de riesgo excesivo de sangrado. También necesitamos algunas premisas para que este paciente sea incluido en este protocolo. Primero, necesitamos que haya un personal entrenado, con equipos apropiados, equipos validados y, por supuesto, siempre trabajar en forma consensuada con el cirujano y con el anestesista, porque hay que tener determinada presión de aspiración, hay que estar siempre al lado del cirujano viendo cuál es el elemento que tiene en el campo quirúrgico, porque a veces por ahí por la distracción aparece un lavado con un antibiótico o un antiséptico, se suspendió la aspiración, eso es muy importante. En general hay estudios controlados y randomizados fundamentalmente para cirugías ortopédicas, cirugía cardíaca y cirugía cardiovascular y por supuesto que la utilización de la recuperación de sangre intraquirúrgica reduce el uso de sangre halogénica, hay menor tasa de infección fundamentalmente en cirugías de cadera y de rodillas, disminuyen los días de internación, hay menor incidencia de reacciones febriles y por supuesto hay una mayor cirugía postoperatoria. Hay baja evidencia y pobre calidad metodológica en las cesáreas o en la cirugía hepática y oncológica. Y con respecto a la oncológica también hay situaciones controversiales porque hay muchos cirujanos que la contraindican porque dicen que si yo aspiro, digamos en el momento de aspirar podría estar recolectando células neoplásicas y cuando yo reinfundo podría estar reinfundiendo células neoplásicas y hacer una siembra a distancia. En realidad está comprobado que el lavado que se le hacen a los glóbulos rojos hace que también laven a las células neoplásicas y el inóculo de alguna célula neoplástica que estuviera dando por ahí no es lo suficiente como para hacer un sangrado, una siembra metastásica a distancia. La contraindicación absoluta de la recuperación de sangre intraquirúrgica es que el campo esté contaminado con algo que no fuera solución fisiológica o la perforación, por ejemplo, de una víscera hueca o líquido amniótico, ¿sí? Entonces eso contraindica totalmente esta modalidad. Y ya para ir finalizando tenemos las recomendaciones específicas para la cirugía cardíaca. Oscar, te hago una consultita. Sí. En el hospital donde yo laboro hago cirugía cardíaca y utilizamos la RIO en algunas situaciones especiales. Punto 1, ¿el aparato limpia la sangre de heparina? Sí, también. Le queda un resto de heparina, pues no lo termina, pero hace una limpieza de heparina. Porque siempre el miedo nuestro es volver a transfundir sangre recuperada que tenga heparina, ¿no es cierto? Sí. O sea, igual el circuito de extracorpóreo, el circuito de lavado, también se utiliza heparina. ¿Sí? Bien, y otra, en el mismo hospital muchas veces utilizamos los pacientes testigos de Jehová. Eso justamente. Pero el recuperador que tenemos no es de flujo continuo. Es decir, que se hace la recuperación de sangre y después nos dan la bolsa y se separa todo eso del flujo. Sí. Las implicancias legales de eso. Bueno, esa es otra de las indicaciones. Aquellos que por objeción de conciencia no aceptan la transfusión de sangre halogénica, esta es la modalidad que más utilizan ellos. En general,
hasta si vos le explicás bien cómo funciona la hemodilución hemoglobinámica aguda, también la aceptan, a pesar de que ellos dicen que en realidad vos separás. Lo que hacemos nosotros en el hospital es hacemos la extracción y dejamos la unidad conectada al circuito, a una tubuladura, y eso lo aceptan. Lo que no quieren es que se saque la tubuladura de su circuito. A eso llegamos. Le saco la unidad, 1 o 2 unidades, y la dejo conectada a lo que sería la vía de reinfusión en su momento. Lo aceptaron. Lo que no quiere es que se separe la unidad y que quede arriba de una mesa. Y lo hemos hablado con el grupo de enlace, no es un capricho ni con el mismo paciente, sino que con el grupo de enlace lo que ellos no quieren es que se desconecte la tubuladura del circuito. Así que no hay ningún problema. Y te hago una pregunta, cuando vienen, por lo menos a nosotros nos pasa así, durante la cirugía hay una persona del grupo de enlace que está dentro del quirófano evaluando de que nosotros no hagamos algo que esté en contra de su principio. ¿A ustedes les pasa eso? Ah, no, nosotros lo tenemos al observador ahí. Lo tenemos al hermano que los cuida. Por eso te decía que en realidad sí hay una desconexión si vamos al punto de vista de sus implicancias, porque a nosotros nos dan la bolsa del concentrado de Mati y está completamente separado, o sea, no hacemos, digamos, ese atajo de dejar conectado la tubuladora. Sí, pero eso está perfectamente establecido, sí, de hecho es así. Y también es importante saber que no es el caso de los testigos de Jehová, porque ellos, aunque pierdan 5 centímetros cúbicos, tenés que tener el equipo ahí. Pero también si sé que no voy a recuperar más de 1000 centímetros cúbicos, no va a sangrar más de 1000 centímetros cúbicos, porque de eso voy a recuperar 200, 250 y a veces menos, tampoco se justifica ingresar al paciente. Por ejemplo, en el caso de la cirugía, el reemplazo total de rodilla, es una cirugía que sangra, pero no para llevar un paciente a cirugía, a una recuperación intraquirúrgica. Me parece que no se justifica porque la cantidad que se recupera es muy poca. Yo para eso haría una hemodilución hemoglobinámica aguda antes que una recuperación. No es barata la recuperación. Y con respecto a la cirugía cardíaca, lo mismo que en todas, acá se recomienda el uso de algoritmos transfusionales guiados por objetivos predefinidos. Aquí, ojo con la hemoglobina. Entonces se recomienda mantener una concentración de hemoglobina de 7 a 9 gramos por decilitro, aunque es probable que algunos pacientes se beneficien con regímenes transfusionales más liberales. ¿Por qué? Porque en realidad, en la cirugía cardíaca, el contexto es que en realidad son pacientes que tienen algún tipo de patología isquémica y también con riesgo de sepsis o de muerte, ¿sí? El objetivo principal en estos casos es garantizar la oxigenación tisular. Y el riesgo de las transfusiones, por supuesto, es similar a otros contextos clínicos. En general, en estos pacientes, que muchos de ellos vienen de una situación de isquemia, necesitamos que el valor de hemoglobina que decíamos hoy, que 7 podía ser el umbral, acá necesitamos que fuera por encima de 7, no necesariamente tiene que ser por encima de 10, y en general hay un consenso de que 8 gramos por decilitro es suficiente. Hay un estudio ECA con 2000 pacientes donde se ha visto que hay mayor mortalidad cuando el umbral de hemoglobina es de 7 gramos por decilitro y el régimen transfusional es restrictivo, ¿sí? Entonces prefieren más un umbral de 8 o 9 gramos por decilitro con un régimen liberal. También en este caso se recomienda la utilización del ácido tranexámico o de ácido epsilon aminocaproico en la cirugía cardíaca. Hay una revisión sistemática que incluye 12 trabajos donde habla de justamente la ventaja del uso profiláctico del ácido tranexámico sobre que produce una reducción del sangrado y también una disminución de requerimiento transfusional y de las recuperaciones por sangrado. En general la dosis es de 20 a 150 miligramos por kilogramo de peso y que se puede seguir con 1 o 2 gramos por kilogramo de peso hora. También se ha visto que se utiliza una dosis única de 30 miligramos por kilo de peso antes de que el paciente entre en circulación extracorpórea. También hay una reducción de la pérdida sanguínea aún hasta 16 horas después del posoperatorio. Y también en algunas circunstancias, como decías vos, a veces uno no dispone de ácido tranexámico
y dispone de ácido epsilon-aminocaproico, y acá hay que utilizar dosis de 100 miligramos por kilo de peso en bolo más 1 gramo por hora. Y esto está comprobado que reduce a un 30% el débito por los drenajes, ¿sí? Y en general no tiene demasiada incidencia en la reducción de la terapéutica transfusional. En general es mucho más eficaz el ácido tranexámico que el Ypsilon. Y la pregunta es, ¿por qué no disponen de ácido tranexámico? Por costo. Comparado con el Ypsilon, con el terapéutico. Lo que pasa es que si por más que fuera el Ypsilon más barato, usás un poquito más y termina siendo igual. Así que eso es cuestión de sacar costos. Debe ser problema de gestión entonces. Sí. Bueno, justamente el trabajo de Roberts hace años atrás, por lo barato que era, recomendaba el ácido tranexámico en lugar de ácido del Ypsilon. También en este caso se sugiere usar la desmopresina solamente para situaciones específicas como es la enfermedad de von Willebrand. Y también es importante adecuar la dosis de heparina para cada individuo y para cada situación en particular. Hay que tener mucho cuidado con la utilización de heparina, y después, por supuesto, es importante considerar y dosar la heparina para poder dar la dosis exacta de sulfato de protamina para hacer justamente para contrarrestar su efecto. Y finalmente también en el contexto de cirugía cardíaca debe ser evitada la transfusión de plasma fresco en forma profiláctica, ¿sí? Porque muchas veces es el famoso combo de 2 más 2 y en realidad esto ya, miren, yo empecé en la hemoterapia en el año 78 y en esa época era sangre entera recién extraída. Citábamos a los donantes que eran estudiados previamente, se les sacaba sangre y se les reinfundía sangre. Decía el cirujano cardiovascular, mandame 2 unidades de glóbulo, 2 unidades de sangre. Traía el donante, le sacábamos sangre y mandábamos a quirófano. Eso después se reemplazó por el famoso combo, 2 de plasma y 2 de... Cuando vino la posibilidad de separar en componentes, eran 2 de glóbulos y 2 de plasma. ¿Para qué? No sé, repito. Si transfundo 4 o no transfundo nada. En lo mismo, acá el uso de 7 recombinantes es un uso compasivo y cuando las otras, cuando fracasó la terapéutica convencional. Esto no hay cambio en cuanto a la indicación. Y sí, para finalizar, yo creo que recordar este concepto, que toda transfusión es un trasplante de tejido vivo, y también necesitamos cambiar los conceptos históricos en medicina transfusional. El tema de sangre segura, y nosotros a doña Rosa le podemos decir que tenemos sangre segura, porque no voy a decirle que la sangre no es segura porque se transforma en un problema, ¿sí? Pero entre nosotros que somos, que estamos capacitados y estamos en el contexto de la salud, lo que nosotros desde el servicio de hemoterapia hacemos humana y científicamente posible lo que podemos, y entonces administramos sangre con garantía de calidad, ¿sí? Entonces sangre segura no, sangre con garantía de calidad, porque toda transfusión es un riesgo y porque tenemos siempre en la nuca el famoso periodo de ventana, con lo cual sangre 100% segura no existe. Y también muchos colegas hablan de la mejor transfusión es la que no se realiza. Entonces no hagamos hemoterapia, hagamos cualquier otra cosa. Yo digo que lo que corresponde es hacer o llevar a cabo una terapia transfusional sobre base de guías clínicas o prácticas clínicas. Eso es lo que hoy debemos propender. Muchas gracias. A comenzar la ronda de preguntas. Bien. Me quedó claro de tu exposición que lo importante es la oxigenación adecuada y no tanto el nivel de hemoglobina. Exacto. Por lo cual el ácido láctico y la saturación venosa y el contenido arterial de oxígeno son los marcadores. No, sí. Ahora, mi pregunta, ante un escenario de duda clínica, un paciente que creo que está sangrando por un trastorno de coagulación y no tengo el conteo de laboratorio, ¿es preferible la administración de crioprecipitados antes de que plasma? Si lo hiciéramos en forma empírica o profiláctica. Sí. En realidad, si vos me decís, yo prefiero el crioprecipitado al plasma, porque tenés en menos volumen, tenés concentración de factores.
¿sí? Acuérdate que ahí te va a aportar el 8, el von Willebrand y fibrinógeno. Bien, y de disponer de fibrinógeno sería preferible al Sí, crioprecipitado. toda la vida, definitivamente. Sí. Bien. Sí. Y los trabajos que hay, los que tienen mayor experiencia en uso y fundamentalmente en sangrado masivo en fibrinógeno son los austríacos y los alemanes también, y en realidad ellos todavía no han visto complicaciones trombóticas con el uso de fibrinógeno. Okay. ¿Cómo testeo intraoperatoriamente la función plaquetaria? Si no me baso únicamente en el conteo. Sí. Es ahí te manejas por la clínica y es el coágulo que es el sangrado en napa, el sangrado del babeo y mucho más no hay. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Vamos al micrófono para la filmación. En las cirugías de los niños de craneoestenosis, por ejemplo, que tienen un sangrado muy importante y a veces hay que empezar con transfusión, ¿usted considera que es adecuado el uso del ácido tranexámico? En cirugía, lo que yo he leído, el ácido tranexámico no está contraindicado en pacientes pediátricos. Una pregunta te quiero hacer. En el marco de estas guías, ¿hay alguna recomendación para el uso de sangre negativa? O mejor dicho, ¿a qué pacientes reservás el stock de sangre RH negativa? No, en realidad no en estas normas, porque no hace falta ponerla en estas normas, porque las normas técnicas de la ley de sangre dicen que en un contexto en el cual, y por supuesto bajo responsabilidad médica, si uno tiene un paciente que está sangrando profusamente y RH negativo y la disponibilidad de sangre RH negativo es baja, pues estás habilitado para transfundir sangre RH positivo. En el contexto, vos como hemoterapeuta sabés que ese paciente no tiene que estar sensibilizado. Porque hay un concepto que habitualmente, cuando vos hablas con el médico no hemoterapeuta, te dice, no, sangre positiva no, porque lo voy a sensibilizar. No, no lo voy a sensibilizar, le voy a pasar sangre RH positivo. Que se sensibilice o no va a depender de su sistema inmunológico. Ahora, si yo tengo un paciente que sé que va a sangrar, o un paciente que está sangrando, y tengo en el banco 4 unidades de sangre RH negativo, cuando se me termine la sangre RH negativo, voy a tener que pasar a la positivo. Así que yo empiezo con la sangre RH positivo, sin ningún tipo de problema. Es más, tengo protocolos en el hospital donde pacientes después de los 65 años, total sé que si es una mujer ya no se va a embarazar más, y si es un adulto, poco tiempo para que siga transfundiéndose en forma profusa, entra en protocolo de sangre H positivo. De las 175 cirugías, que eran cirugías cardiovasculares o cirugías que iban a sangrar, de las 175 cirugías a las cuales se le pasó RH positivo, 87 se murieron en la cirugía o dentro de los 15 días de la cirugía. Y del resto que quedó, solamente el 0.03% se sensibilizó. Con lo cual, no voy a gastar sangre RH negativo porque la dejo reservada para cuando me sangra una mujer en edad fértil, definitivamente. Y obvio, el criterio es ese, ¿no? Reservemos el stock de RH negativo, que siempre es escaso, para aquellos pacientes que sí o sí deben recibir esa unidad. Sí, si me viene un paciente que está sensibilizado no tengo opción. No tenés opción, si te viene una paciente mujer no tenés opción. Es más, me pasó en un trasplante hepático de un paciente que era RH negativo, que estaba sensibilizado, y no conseguí suficiente sangre cero negativo. Cuando empezó a sangrar, le pasé positivo. Y cuando dejó de sangrar, se empezó con negativo. Y después lo controlé y la hemólisis fue nada. Pero el paciente se trasplantó y siguió vivo, que es lo que a mí me interesa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Oscar, te agradezco mucho por la visita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a Silvina, bueno, tengo una amistad. Muchísimas gracias. La Asociación de Anestesia certifica y agradece tu visita. Bien, perfecto. Esperemos que sea a la brevedad.